Domingo tras domingo el Señor nos alimenta con su palabra. Esa palabra que nos trae luz y fuerza para saber vivir cada uno de los momentos de nuestra existencia. Escuchemos la palabra que Él nos regala hoy. Del Evangelio según San Lucas. Y sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Les dijo también: si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice: Amigo, préstame 3 panes porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo le da un escorpión? Sí, pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Hoy el Señor nos instruye acerca de la oración. Los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Esa tendría que ser una petición permanente de parte nuestra al Señor. Señor, enséñanos a orar. Porque hay tantos enemigos de la oración, empezando por la realidad de nuestra vida común y corriente, los afanes, las preocupaciones, las angustias, pero también el ruido ensordecedor que tenemos alrededor nuestro, el ruido de los medios de comunicación social, el ruido de la música, el ruido de las distracciones, bueno, tantos ruidos, pero también ruidos internos, las pasiones desaforadas, tantas cosas que nos impiden orar. Entonces, la gran petición que nosotros tenemos que hacerle al Señor todos los días es: enséñanos a orar. Y el Señor hoy nos regala como el objeto fundamental de lo que tiene que ser nuestra oración: pedir al Señor el Espíritu Santo. Al final del trozo que acabamos de escuchar, el Señor les dice: cuánto más Dios, que es bueno, que es bondadoso, que es misericordioso, dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a orar y tenemos que pedirle que nos regale el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu venga a hacer posible la oración en nuestro corazón. Una oración que tiene que ser perseverante, continua, yo diría permanente. San Pablo en alguna de sus cartas dice: oren, oren sin cesar. Uno podría decir: pero ¿cómo voy a pasarme toda la vida orando? Y entonces, ¿a qué horas trabajo? ¿A qué horas hago todo lo demás que tengo que hacer en la vida? No, es que es ir creando una actitud fundamental interior, en la cual esa actitud nos permite hacer que el Señor esté permanentemente presente en nuestra vida. De tal manera que, como nos dice también San Pablo, ya sea que bebamos, ya sea que comamos, ya sea que hagamos lo que hagamos, lo hagamos siempre en el nombre del Señor. Es decir, que toda nuestra vida se llene de esa apertura del corazón a la presencia del Señor y que eso permita, por lo tanto, que todo lo que acontece en nuestra existencia, todo esté lleno de la luz y de la fuerza del Señor. El Señor nos pone 2 parábolas pequeñitas
para indicarnos que no debemos desfallecer. Porque a veces uno oye con mucha frecuencia de las personas decir, no, pero ¿para qué oro yo si nunca el Señor me concede lo que yo le pido? Bueno, el problema es que a veces pedimos, como nos lo dice el apóstol Santiago en una de sus cartas, pedimos lo que no debemos pedir. Estamos pidiendo las cosas que en realidad no nos convienen. El Señor sabe qué es lo que nos conviene, qué es lo que necesitamos, y por lo tanto el Señor sabe perfectamente qué es lo que nos da. Vamos, por lo tanto, a hacer un examen sobre nuestra oración. Yo los invito a eso. Yo los invito a que ustedes, cada uno de ustedes, se pregunte hoy, a ver, ¿oro? ¿Qué significa para mí orar? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tiempo le dedico? ¿Qué significa para mí la oración en mi existencia de todos los días? Yo creo que vale la pena cuestionarse. ¿Por qué? Porque la oración es fundamentalmente el diálogo con Dios nuestro Padre. Y ese diálogo con Dios alimentado con su palabra, esa palabra que es Cristo nuestro Señor y cuyos gestos, dichos, ministerio, todo está presente en los evangelios, esa palabra es la que puede suscitar una respuesta de parte nuestra. Y así se establece un diálogo permanente, un Dios que nos habla, nosotros que respondemos, Él que nos da su luz, nosotros que nos dejamos iluminar, Él que nos fortalece, nosotros que caminamos con su fuerza, y así de esa manera tenemos la certeza de que nuestra vida va a estar siempre llena de sentido, llena de alegría, llena de paz. Hay una frase del Señor en el texto que acabamos de escuchar también, que vale la pena el que nosotros la tengamos siempre presente cuando hablamos de la oración. Él nos dice, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Muchas veces nosotros no hacemos eso, no buscamos, no pedimos, no llamamos. ¿Por qué? Porque de pronto pensamos que tenemos en nuestras manos todas las posibilidades para darle a nuestra vida todo el sentido que debe tener. No reconocemos que somos débiles y pecadores y frágiles y que tenemos, por lo tanto, que depender fundamentalmente del Señor. La oración es el sitio, el lugar especialísimo en el cual nosotros podemos experimentar, al mismo tiempo que nuestra debilidad y nuestra flaqueza, la necesidad de recurrir a Dios, pero al mismo tiempo la inmensa generosidad, la inmensa misericordia de Dios nuestro Padre, que nos colma siempre de su amor y de su gracia. Oremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.